Dios eterno, gracias te damos por esta mañana que tú nos permites despertarnos, poder ver la luz de un nuevo día. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Queremos entregarte, Señor, este devocional que tenemos hoy, Señor, y esta palabra que vamos a leer. La ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el Evangelio de Mateo y hoy vamos a leer los primeros versículos del capítulo 27, del 1 al 31. Judas se ahorca. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús.
Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al final se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Bueno, aquí concluye la primera parte del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Y vemos en su encabezado cómo Judas se ahorca. Muy temprano, el viernes en la mañana, cuando ya los principales sacerdotes habían tenido a Jesús enjuiciándolo y tratando de tramar cómo llevarlo ante las autoridades competentes para que lo juzgaran y lo mataran, en la mañana amarran a Jesús y lo llevan ante Pilatos. Pero hay algo que sucede aquí, y es que cuando se da cuenta Judas que había sentenciado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. De pronto lo que tenía Judas en su mente o en su corazón era de pronto que lo hubieran puesto preso, o que de pronto esa acción que él había hecho lo hubiera incitado a que él se hubiera levantado y hubiera dicho: no, vamos a coger las armas y vamos a derrocar al Imperio Romano. Era como una especie de motivación de lo que tenía Judas en su corazón para que Jesús como que reaccionara y se diera cuenta de que es que estaban oprimidos por el Imperio Romano, y que lo que él tenía en su mente no era que el Mesías llegara como rey del cielo, como rey de reyes y señor de señores, sino que el reinado que pretendía Judas con respecto a Jesús era un reinado terrenal y no un reinado celestial o espiritual como lo hacía o como lo dijo Jesucristo. Entonces inmediatamente él siente remordimiento. Mire que aquí hay una palabra muy clave que tenemos que tener en cuenta, y hay una diferencia entre sentir remordimiento y otra de sentir arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir, la palabra en hebreo y en el griego es cambiar de dirección. Usted va por una parte, va en un camino equivocado, y entonces cuando usted se da cuenta de que va por un mal camino, usted gira y voltea otra vez y se devuelve, o agarra y voltea de camino para coger el camino correcto. Eso es arrepentirse, cambiar de dirección. Pero el remordimiento es un sentimiento que uno siente muchas veces por haber cometido algo malo, y eso le produce a uno una vergüenza, como un temor, como algo así, pero más que todo por las consecuencias, pero nunca se arrepiente, simplemente siente ese dolor, y es lo que de pronto siente uno cuando en el caso mío, cuando yo tomaba licor, cuando me emborrachaba, al otro día que estaba con la cruda, o con el guayabo, con la resaca, uno dice: no vuelvo a tomar, porque está sintiendo las molestias del cuerpo, está sintiendo vergüenza por lo que hizo, y uno dice: no vuelvo a tomar en mi vida. Y resulta de que por la noche le ofrecen licor a uno y otra vez vuelve y toma. Eso es lo que se llama remordimiento. Muchas veces confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando uno cambia de dirección, y aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre Judas y Pedro. Pedro se arrepintió, le pidió perdón al Señor, el Señor le perdonó y lo tuvo con bien. Judas le dio remordimiento y se ahorcó. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiese ido donde el Señor con sus ojos de ternura le hubiera mirado y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Era necesario que pasara eso, no te preocupes, sigue para adelante. Y Judas hubiera escrito de pronto uno de los mejores evangelios que se hubiera tenido, hubiese sido el de Judas, porque ver un evangelio desde la perspectiva de una persona que estaba, digámoslo, en su corazón en contra del Señor, y ver lo que el Señor hubiera hecho si él se hubiera arrepentido, hubiera sido maravilloso.
Después llega el juicio ante Pilatos. Y cuando Jesús estaba al frente de Pilatos, le hizo preguntas y él no quiso responder. Incluso la esposa de Pilatos le envió mensaje a Pilato para que no hiciera nada, porque ella había tenido un sueño donde el Señor le había mostrado de que Jesús era inocente. Entonces Pilato, por no quedar mal con los religiosos, por ser temeroso y porque había mucha gente, empezó a idearse una estrategia para poder salvar a Jesús. Aquí vemos de que a Jesucristo no lo condena el gobierno romano, ni siquiera Pilato, sino que es la misma religión, los religiosos que incitan a las otras personas para que Jesucristo sea crucificado. Entonces, en esa época había como costumbre en la Pascua de soltar a uno de los presos, y había un preso muy malo que era Barrabás, y entonces él se ideó esa estrategia para ver si podía salvar a Jesús, porque él no lo quería crucificar, porque no hallaba nada de culpabilidad en él, sino que era por la envidia de los fariseos y de los religiosos que lo estaban crucificando. Pero él, por no tirarse la gente encima, entonces les dijo, ok, es tradición soltar a un preso. ¿A quién quieren que suelte, a Barrabás o a Jesucristo? Y los religiosos empezaron a decir Barrabás, Barrabás, y le dijeron a la gente para que la gente gritara Barrabás. ¿Y qué quiere que haga con él? Y empiezan a gritar, crucifícanlo, crucifícanlo. Mire que esta misma gente, estamos hablando del Viernes Santo, el domingo anterior, o sea, 5 días antes, hubo la entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos que hablamos de que Jesús entra en un burrito, y en ese burrito las personas empiezan a tenderle ropa y a colocar ramos en la carretera, y lo que hacen es que esa entrada triunfal que tiene el Señor, todos esos que clamaron que el Mesías, que había llegado, Hosana, Hosana Señor, esos mismos son los que están gritando en este momentico, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que esto es la consecuencia de la religión, de cómo las personas, cuando no creen verdaderamente de corazón en el Señor, un día alaban al Señor y el día siguiente le están diciendo crucifícanlo, porque así somos los humanos. Cuando nuestras emociones son las que están por delante y no está nuestro espíritu verdaderamente arrepentido, agradecido por lo que Dios ha hecho, entonces ese es el resultado. Después está Jesús con los soldados y empiezan a burlarse de él, arman una corona y lo ponen como un rey. Y mire que esta es una situación, un episodio donde las personas rechazan a Jesús. Hoy también rechazamos a Jesús muchas veces con nuestros actos. Muchas veces nosotros no creemos en el Señor y lo que hacemos es básicamente hacer lo mismo que hicieron los soldados. Lo único que es que los soldados lo escupieron, le pegaron, pero cuando nosotros le damos la espalda al Señor estamos haciendo prácticamente lo mismo. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo lo que hagamos. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este día que nos regalas, Señor. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno y bondadoso con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, perdón las veces que te hemos traicionado, Señor, las veces que te hemos dado la espalda, Señor, y que en cierta manera, Señor, nos hemos burlado de ti, Señor, porque no hemos creído en tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, que nos des una nueva vida, una nueva esperanza, Señor, porque sabemos de que tú moriste en la cruz, Señor, y fuiste a esa cruz por nosotros, por el amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que escucha estos audios, Señor, y guárdanos en este día, Señor. Te damos gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.